¿Sabes cuál es el sueño que tuvo Dios cuando te creó? ¿Sabes por qué Dios te envió aquí? ¿Lo has pensado siquiera alguna vez? Muchos de nosotros tenemos claro que hemos recibido una misión de Dios para nuestra vida, o por lo menos para una parte de nuestra vida. Otros, en cambio, aunque seamos cristianos y creamos en Dios, no tenemos en nuestro horizonte esta pregunta. Y realmente es intrigante la idea de que cada uno de nosotros tiene una causa especial para estar aquí. Es un secreto muy profundo y tenemos la vida entera para resolverlo. Tú y tu familia han sido enviados a la tierra por una razón específica, que es desconocida conscientemente para ti. Tal vez sea intuida, pero no conocida en los detalles. Y tu misión es cumplir con lo que te asignaron. Tú sabes, como cada uno de nosotros, que vivimos en una tierra extranjera, que tenemos que cruzar desiertos, escalar acantilados, soportar las inclemencias del tiempo, buscar refugios, redescubrir caminos, sobrevivir al calor y al frío. Somos como un explorador en un planeta extraño que no es nuestro verdadero hogar. Pero estamos aquí para aprender, para crecer y santificarnos. Todos tenemos misiones que cumplir y están relacionadas con las pruebas de la vida en la Tierra, que es como una carrera de obstáculos. Si supiéramos exactamente cuál es el motivo particular por el que cada uno de nosotros vino a la Tierra, tendríamos la prueba demasiado fácil. Algunas misiones pueden centrarse casi exclusivamente en las relaciones, y otras pueden tener que ver con lo que hacemos con los demás en el mundo, un trabajo, una vocación, un ministerio. Tal vez el Señor te ha puesto para que seas conserje, cartero, peluquera, abogado, ama de casa, futbolista, y lo tienes que descubrir. Y además tienes que descubrir la razón por la que estás en esa profesión. ¿Cómo debes enfocarla? ¿Qué debes hacer en concreto? Las experiencias cercanas a la muerte nos dan pistas confirmatorias de esto. Estamos hablando de las personas que murieron, fueron a un lugar que parece ser el cielo o una antesala del cielo y debieron volver. ¿Por qué volvieron? De la enormidad de casos de experiencias cercanas a la muerte podemos extraer las dos razones absolutamente mayoritarias por las que volvieron. Una es porque ellos mismos no querían estar ahí, porque pensaban que tenían una misión en la tierra que cumplir y no la habían terminado. Por ejemplo, criar a sus hijos. Y la otra razón, porque se les dijo que debían volver. No fueron aceptados en este momento. Y les dijeron cosas como, no es tu tiempo, no estás listo para morir, tu vida aún no está terminada, tu misión no se ha cumplido, tu trabajo en la tierra no está completo. Y la mayoría absoluta de los que vuelven le comenten a sus seres queridos cuando están en convalecencia luego de resucitar, que sienten que tienen una misión que cumplir en la tierra y que por eso han vuelto. Sin embargo, son pocos los casos que tienen claro cuál es la misión que deben completar. Saben que se les ha hablado de la misión mientras estaban en el cielo y se les ha instruido inclusive. Pero no tienen presente en su memoria de qué se trataba, como si se la hubieran borrado. Entonces, su tarea es discernir cuál es la misión que debían cumplir. Cada uno de nosotros debe recorrer su camino a través del ensayo y error, con experiencia cercana a la muerte o no. Y no importa que te hayas extraviado en el camino, siempre se puede volver. Dios te puede hacer volver. No importa incluso en el momento de tu vida en que descubres cuál es tu verdadera misión.
Incluso puede suceder que el extravío que tuviste fuera necesario para tu formación, para desarrollar la misión posterior adecuadamente. Quizás había cosas que eran necesarias que vivieras en carne propia para después operar con ellas. Debemos tener presente que nuestra tarea es elegir el rumbo adecuado para cumplir con esa misión. Y para eso debemos preguntarle a Dios cuál es su voluntad para nuestra vida y cumplirla. Esa debería ser nuestra prioridad principal. Tú seguramente tienes talentos y habilidades únicas, y debes pensar que te las dio Dios, y que debes ser un administrador responsable de esos dones. Ir y dar fruto a través de ellos. Si le preguntamos a Dios, podemos vislumbrar el objetivo y obtener señales en el camino. Pero largos tramos de nuestros caminos pueden estar en la oscuridad. Debemos buscar pistas. ¿Y cómo lo hacemos? En un momento seguimos. ¿Cómo podemos encontrar pistas para identificar nuestra misión? Puedes empezar por reflexionar sobre aquellas cosas que te apasionan y que despiertan tu creatividad, en las que encuentras gran satisfacción por hacerlas, aunque no te paguen por ello. Pasamos mucho tiempo haciendo lo que tenemos que hacer y no el tiempo suficiente haciendo lo que fuimos creados para hacer. Tu corazón tiene el secreto de cuál es tu misión. Puedes encontrarla a través de accidentes, de encuentros casuales, de palabras de otros, de un trauma, de un gran problema económico-financiero, de una separación. Y posiblemente caigas en la cuenta que tu misión es algo que siempre ha estado ahí frente a ti. Algo que eres capaz de hacer fácilmente, sin dificultades. Tu misión puede ser la maternidad, la profesión médica, la plomería, la carpintería, o ser un evangelizador, o un docente, o un músico, o un cocinero. Ten en cuenta que cualquier cosa que sirva para mejorar la vida y las cosas puede ser parte de tu misión. Dios no te va a enviar a la tierra para que seas un traficante de drogas, un asesino a sueldo, o un violador, o un estafador. Quizás te quiso como un empleado de supermercado sonriendo a los clientes, o un paisajista embelleciendo el mundo que le rodea, o un conserje de escuela bendiciendo a los niños, o un policía manteniendo a raya a los malhechores. Hay que pedirle guía al Espíritu Santo para discernir la dirección que debemos tomar. No importa la edad que tengamos, porque la misión, o alguna de ellas, porque pueden ser varias en la vida, se puede despertar en cualquier momento de la vida. ¿Qué te conduce a la alegría? ¿Qué hace que te sientas contento? ¿Qué te hace vivir en paz? ¿Qué piensas que vale la pena hacer? Sin embargo, siempre hay escollos, porque cuando el maligno discierne que has descubierto una misión reservada para ti, trata de desviarte. Nada interfiere más en la misión que la orientación hacia el dinero. Pero también puede venir una enfermedad que reduce su velocidad, dificultades financieras para asustarte, problemas de relación. Piensa simplemente en el rey David, que fue el rey profetizado de Israel, pero tuvo que pasar por el duelo con Goliat, y luego el rey Saúl, celoso de él, trató de matarlo y terminó huyendo en el desierto, y sus hombres se le volvieron contra él. Pero al final, David pudo completar la misión. Y otro personaje parecido a David fue José,
cuyos hermanos lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo, fue luego acusado falsamente de intentar violar a la esposa de Putifar y puesto en la cárcel, hasta que al final fue nombrado ecónomo de Egipto y ayudó a todo el pueblo de Israel a soportar las hambrunas. Nuestro desafío entonces es encontrar nuestra misión en cada momento de la vida. Y para ello debemos perseverar, orar, discernir los pros y los contras para utilizar los dones, evaluar el camino que debemos seguir y decidirnos a navegar. La señal es la paz interior y la certeza de corazón que estamos cumpliendo la misión. Santa Hildegarda de Bingen, una mística alemana que pocos conocen, predijo hace 1000 años la llegada del anticristo y la destrucción de una gran potencia, que podría bien ser Estados Unidos. ¿Estaremos cerca de esos hechos? Y no se trata de que Santa Hildegarda se puso frente a una bola de cristal y predijo este futuro, sino que a través de los siglos, distintas personas santas han dado a conocer revelaciones celestiales de lo que sería el anticristo y los tiempos por venir, y también sobre los signos que le acompañarán para que no seamos confundidos. Pero además han hablado sobre los prolegómenos de su aparición, y es aquí que adquiere significación en las profecías de Santa Hildegarda la escalada de conflictos que se produjo en Estados Unidos desde varios meses antes de las elecciones y que culminaron en las denuncias de irregularidades en la votación. ¿Le fue mostrada la destrucción de Estados Unidos a Santa Hildegarda? ¿Y estaremos en la antesala de la aparición del anticristo? En este video te narraremos el contenido de las predicciones y visiones sorprendentes de esta teóloga que curaba a la gente con recetas naturales que el mismo Jesús le dictaba, mientras además veía los sucesos que antecederían a la llegada del anticristo y qué características tendría este. Todo indica que nos encontramos frente al fin de los tiempos, y que el hijo de la perdición, como llama esta doctora de la Iglesia al anticristo, puede estar agazapado esperando su momento para actuar. Hildegarda nació en 1089 en Bermersheim, en Alzey, de padres de noble linaje y ricos terratenientes. Y a la edad de 8 años fue aceptada como oblata en la abadía benedictina de Disibodenberg, donde en 1115 emitió la profesión religiosa. Las revelaciones de Santa Hildegarda son sorprendentes, más si se piensa que son profecías de la Edad Media, formuladas alrededor del año 1100 con dibujos y todo. Benedicto XVI quiso dar una señal de prevención al nombrarla la cuarta mujer doctora de la Iglesia en 2012, sabiendo que era responsable de tales tremendas profecías. El Papa Emérito dijo de ella que a pesar de la distancia cronológica y cultural, su pensamiento se manifiesta de perenne actualidad. Todo un signo de los tiempos. Una de sus predicciones es cósmica y se enlaza con la advertencia del aviso o iluminación de las conciencias predichas en Garabandal, que será precedida por la llegada o colisión de un meteorito o un cometa. Santa Hildegarda dijo que antes de la llegada del cometa, muchas naciones, excepto las buenas, serán azotadas por la necesidad y el hambre. La gran nación al otro lado del océano, que está habitada por pueblos de diferentes tribus y linajes, será devastada por un terremoto, huracanes y olas marinas, advirtió. Esa nación, que los analistas de sus profecías coinciden que puede ser Estados Unidos, será dividida y en gran parte sumergida. Además pronosticó que ese país también tendrá muchas desgracias en el mar y perderá sus colonias en el este a causa de un tigre y un león. ¿El león y el tigre son Rusia y China?
se preguntan los estudiosos. La monja de clausura benedictina predijo que después de la llegada de ese cometa, la humanidad se enfrentará a una dura contingencia, la aparición del anticristo. El hijo de la perdición, como Hildegarda llama al anticristo, vendrá al final de los tiempos justo antes de que el sol desaparezca en el horizonte. También dice que el hijo de la perdición será una bestia muy malvada que dará muerte a los que se nieguen a creer en él, y se asociará con reyes, sacerdotes y ricos. Él se ganará a las personas permitiéndoles hacer lo que quieran. Predijo que el anticristo nacerá de una mujer impía que desde su infancia tendrá conocimientos en las ciencias ocultas y en las creencias del demonio. Y según escribió, a la vista de estas cosas, muchos estarán aterrorizados y creerán en él. Y algunos, conservando su fe primitiva, sin embargo, serán juzgados y obligados a cerrar el ojo interior de su alma. El panorama descrito no puede ser más desolador. Vendrá el tiempo de la rapiña en que los hombres voraces arrebatarán para sí el poder y la riqueza, dice. Se verán irrumpir en los saqueos a la piel grisácea, ni negra ni blanca, y con sus astucias desmembrarán las cabezas de estos reinos, las derrocarán. ¿Estaba prediciendo las revueltas raciales? Y agregó, ¡ay! Porque entonces llegará el tiempo de la tribulación. Muchas almas serán apresadas cuando el error se alce del infierno. Es importante tener en cuenta que en ningún momento la abadesa de Bingen fecha los tiempos escatológicos. Al contrario, escribió, no corresponde que conozcáis ni el tiempo ni el momento. Pero hay fuertes sospechas de los analistas de que estaba hablando de una época similar a la nuestra. Santa Hildegarda describe al anticristo de una manera absolutamente inusual en su tiempo, porque están ausentes el dragón y la bestia del Apocalipsis, capítulos 12 y 13, frecuente recurso de su época y tal vez en toda la Edad Media. Ella lo ve con una cabeza monstruosa y negrísima, ojos de fuego y orejas como las de un asno, narices y boca igual que las de un león, y también enormes fauces abiertas en las que rechinando afilaba pavorosamente sus horribles colmillos acerados. Y esto demuestra que el anticristo no será un ser humano, sino algún tipo de ser creado por los demonios, tal vez en laboratorio. Y explica la doctrina del anticristo diciendo que poseído por el diablo, cuando abra su boca para su perversa enseñanza, destruirá todo lo que Dios había establecido en la ley antigua y en la nueva. Este perverso personaje afirmará que el incesto, la fornicación, el adulterio y otros tales no son pecado. ¿Le encuentras alguna semejanza con los tiempos actuales? Y sigue describiendo que su mensaje será que ahora Cristo, su evangelio y su iglesia son una mentira necia y cruel, que en tanto mentira debe ser ignorada. Según relató en uno de sus libros, el anticristo conquista para sí a mucha gente, diciéndoles que realicen libremente sus deseos. También les aconsejará que no se mortifiquen demasiado con vigilias o ayunos, proponiendo que amen solamente a su Dios, cosa que él simula hacer, hasta que liberados así del infierno lleguen a la vida. De modo que en su perversidad, calificará el mensaje del Dios verdadero como infernal y su mensaje como la verdadera vida. Santa Hildegarda murió a la edad de 81 años, pero antes había explicado cómo veía la caída del anticristo y su muerte, y cómo los hombres después de este sufrimiento vuelven a la fe en Dios. Santa Hildegarda, en un lenguaje muy cerrado, dice que después de mirar hacia el Aquilón, que es un viento del norte frío y borrascoso que suele soplar en invierno en aquellas latitudes, vio 5 bestias que se dirigían al occidente. Nuevamente todo parece indicar que el occidente se trata en realidad de Estados Unidos. Y las 5 bestias que ve, un león rojizo, un perro de fuego, un caballo pálido, un cerdo negro y un lobo grisáceo, son los peligros que enfrenta ese imperio.
Estados Unidos tiene problemas raciales y de inmigrantes ilegales en su territorio. Interviene en Medio Oriente. Es enemigo declarado de Irán y debe cuidar el empleo para más de 328 millones de sus habitantes. Surca los mares como gendarme del mundo y monitorea los países de la Tierra permanentemente. Y tiene injerencia en asuntos exteriores donde nadie lo llama. ¿Nuestra santa entonces anticipa la caída de ese imperio por diversas razas? Y en su visión ve a una mujer que seguramente es la Santísima Virgen, vencedora en los últimos tiempos, antes de describir la muerte del Anticristo, que en medio de una nube de estiércol intentaba alcanzar las alturas del cielo. El hijo de la perdición, según Hildegarda, muere fulminado por un trueno, en realidad un rayo, para rodar monte abajo y rendir su espíritu a la muerte. La trágica muerte del Anticristo, según la visión, está seguida de un fenómeno de carácter meteorológico. Una niebla de espantoso olor cubrió el monte y la cabeza del Anticristo, y los hombres de los diversos pueblos que estaban allí se sobrecogieron de espanto y de terror. Así que, de la mano del pánico por los sucesos, comienza un proceso de arrepentimiento y conversión a Dios de las gentes. La vidente señala que se cae el velo del engaño a que lo sometió el Anticristo, y con ello aparece la búsqueda de la salvación que sólo puede dar el verdadero Señor. Y es así que se produce el regreso de los hombres a Dios que claman: «Oh Señor Todopoderoso, ten piedad de nosotros. Rápido, apresurémonos y volvamos. Volvamos corriendo al testamento del Evangelio de Cristo. ¡Ay! Hemos sido amargamente engañados. ¡Ay, ay, ay de nosotros!». Y la santa vio que de pronto los pies de la imagen de la mujer se volvieron blancos, relumbrando esplendorosos, más que el fulgor del sol. Y por otro lado, como no podía ser de otra manera, Santa Hildegarda von Bingen también fue una temida predicadora. En los monasterios y en las plazas públicas amonestaba al clero y a los monásticos relajados para que reformaran sus vidas. Y fue tan amplia su participación en la iglesia que también realizó varios exorcismos. Bueno, hasta aquí las profecías de Santa Hildegarda von Bingen, la última doctora de la iglesia desconocida para muchos. Y las similitudes que encontramos en este relato nos hacen preguntar: ¿habrá llegado la época del Anticristo y lo de Estados Unidos será su prolegómeno? ¿Qué piensas tú de esto? La década de los años 70 fue crítica para la Iglesia Católica, que daba sus primeros pasos luego de los significativos cambios instrumentados por el Concilio Vaticano II. Tiempos tan conflictivos que en 1972 el Papa Pablo VI, quien clausuró el concilio inaugurado por Juan XXIII, dijo que el humo de Satanás había penetrado en la Iglesia. Y 2 años más tarde Jesús eligió un profeta para hablarle sobre los tumultuosos tiempos que se abrían. Es un instrumento de Dios que no ha sido muy notorio, pero sí importante y que marca nuestra época. Tuvo locuciones y visiones de nuestro Señor, de santos, de personas que habían vivido con Él y de la Santísima Virgen. Se trata del sacerdote italiano Monseñor Ottavio Michelini, cuyas numerosas revelaciones se consideran privadas, como son las que Jesucristo le dictó entre 1974 y 1979. En este video te quiero hablar sobre este extraordinario sacerdote y místico y sobre los mensajes impresionantemente actuales que recibió. Monseñor Michelini escribió sobre las advertencias que recibió de Jesús sobre el triunfo aparente del demonio en esta época. Dice que el maligno logró que no se crea en su existencia y así la maldad puede desplegarse libremente.
pero también le dijo del descuido de la iglesia para no parar el avance demoníaco, y que la victoria final llegará cuando la casa de Dios será restaurada y la Santísima Virgen, la mujer vestida de sol, aplaste al dragón. El texto completo de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y allí está el link al sitio en que puedes leer todos los mensajes que recibió Ottavio Michelini, publicados en 6 volúmenes. Monseñor Ottavio Michelini nació el 14 de agosto de 1906 en Mirandola, Italia, y falleció en 1979 a la edad de 73 años. En 1975 comenzó a publicar libros relacionados con sus visiones de Jesús y María y las locuciones de santos, papas y gente que había vivido con él. Escribió sobre las quejas de Jesús por la crisis en la iglesia, protagonizada por los obispos, sacerdotes y fieles. Sin embargo, Jesús lo consolaba cada tanto, repitiéndole que en la lucha entre la luz y las tinieblas, él prevalecería triunfante. Jesús le dijo en una ocasión a Michelini, que era un sacerdote de la diócesis de Carpi, que obtuvo en 1967 el título de monseñor como capellán de su santidad, que al demonio la sombra de la Virgen Santísima le sigue por doquier. Es para él un terror desesperado, para él no hay reposo. Está quemado y requemado por la voluntad del mal. Sin embargo, es consciente de que la victoria final será de la mujer y de su hijo. Después de su retiro, pasó los últimos años de su ministerio sacerdotal como capellán de una asociación de discapacitados, y fue parte vital del entonces nuevo movimiento sacerdotal mariano, fundado por su compatriota el padre Stefano Gobi en 1973, quien a su vez recibía locuciones interiores de la Santísima Virgen, sobre el que hemos realizado también algunos videos. Los mensajes que recibió Monseñor Michelini se publicarían más tarde en una serie de 6 volúmenes titulada Confesiones de Jesús a un sacerdote. El nombre del primer libro es muy difundido por su título revelador: Tú sabes que yo te amo. Jesús le dijo que su iglesia está dotada con un poder que ninguna otra sociedad humana posee. Es un poder sobrenatural, donde lo humano y lo divino se funden. En los mensajes Jesús denuncia la gravedad de la situación espiritual y moral que atraviesa el mundo, la confusión y la rebelión interna en la iglesia, producto de la profunda crisis de fe. Por ejemplo, aseguró: jamás, hijos míos, una crisis de fe tan universalizada ha atormentado a la humanidad. Satanás, el mono de Dios, ha provocado con vuestra complicidad esta pavorosa oscuridad en las almas. Le confió sobre los sacerdotes. Sin embargo, la visión de Cristo es de un horizonte optimista. Nuestro Señor le anunció una futura purificación a la que seguirá una nueva primavera de paz y justicia para la humanidad y para la Iglesia. Las enseñanzas que recibió Michelini tienen familiaridad con los mensajes que recibió el padre Gobi y que están plasmados en el libro azul llamado A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, y sobre quien hemos realizado algunos videos cuyos links verás promocionados al final de este video. Don Ottavio era extremadamente humilde, tanto que dedicó la introducción de sus volúmenes a cuestionarse por qué fue elegido como instrumento por el cielo para comunicar. ¿Quién soy yo? Soy menos que un granito de polvo frente al universo. Soy menos que una gotita invisible frente al océano. Soy menos que un repugnante gusanillo que se arrastra en el fango de la tierra, dijo. Se definía como un pobre sacerdote entre tantos, el menos culto, el menos docto, el más desprovisto. Como un pobre sacerdote rico solo en innumerables miserias de toda naturaleza. Y le gustaba decir, citando a Mateo 18:1, en verdad os digo, que si os no volvéis sencillos como estos pequeños, no entraréis en el reino de los cielos. Sin embargo, comprendió que fue elegido como un instrumento para confundir a los soberbios, hinchados de orgullo por su saber, que han llenado la iglesia de errores y de herejías envenenando las almas. Y repetía que Dios es infinitamente sencillo y nos quiere sencillos y humildes. Jesús aparece en sus mensajes, sobre todo en la primera mitad de los libros,
muy censor con el clero. Por ejemplo, nuestro Señor se quejaba que los obispos, que con el Papa son los administradores de los frutos de la redención, no exponen el don de la sabiduría para su tarea. Jesús dedica varios pasajes a hablar de las sombras que oscurecen la iglesia, ya sea desde los sacerdotes a los fieles. Y no se refería a los que son un poquito cristianos, sino a los que se consideran buenos cristianos. Y como receta, el Señor siempre insistía en que hay que tomar la ruta del amor, como hicieron María Magdalena y Santa Teresita. Y a un año de su muerte, el obispo español de León, Anselmo Zarza Bernal, escribió en 1980 una carta a otro prelado en la que elogia la obra de Michelini y recomienda su lectura como muy conveniente para los sacerdotes. Jesús le dijo al señalar los signos de los tiempos actuales: al final, el veneno del materialismo entra en todos. Entre los adolescentes y jóvenes, la corrupción ha entrado como ríos en crecida, y la inmoralidad se difunde. Mi iglesia está en crisis, le confirmó un día a Monseñor Ottavio. Las críticas de Jesús serían incesantes, y dan una perspectiva de cómo nos ve el Señor. El principio de toda conversión es la humildad, sostuvo un día. Como fue mi madre, así deberían ser todos mis obispos y mis sacerdotes, clamó Jesús en otra locución. Otro reclamo fue que sus sacerdotes no encuentran 5 minutos para prepararse para la Santa Misa. No encuentran 5 minutos para un poco de agradecimiento. De esta pavorosa realidad, ¿cómo no se iba a aprovechar Satanás? Y ante el enemigo, Cristo recomienda la oración como primer medio de defensa. Y una curiosidad que también ha pasado inadvertida de los diálogos con Jesús es que nuestro Señor le confirmó que Él había dictado a la controvertida mística María Valtorta la obra que escribió y que fue catalogada en 1960 como de origen no sobrenatural, y que la obra, el poema del hombre de Dios, debe leerse como una obra piadosa de la vida de Jesús. En los 3 últimos libros de Michelini, una serie de personajes se dan cita para hablar con Ottavio. El padre Pío de Pietrelcina es un orador frecuente y le aclara temas. También le hablan Domingo Sabio, San Juan Bosco, Don Orione, Santa Teresita del Niño Jesús, la mismísima Virgen María en diferentes advocaciones, su propia madre terrenal y sacerdotes y personas que compartieron parte de su vida y que están en el paraíso. Es sorprendente también la aparición con locuciones de los papas Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI y hasta el Papa Juan Pablo I, que estuvo en la silla de Pedro por muy poco tiempo. Todos lo reconfortan en su tarea y le dan una visión beatífica del paraíso que, según le cuentan, es un sitio muy activo. A don Octavio lo consolaron también los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, pero hay uno especial que no tiene nombre y que le fue dado por Jesús para su protección personal. El primero en comunicarse con él fue San Octavio, mártir romano, y le dijo: quiero que sepas que en el paraíso no se vive una vida de inercia, sino una vida intensamente activa. Y le dio más detalles, como que en el paraíso se tiene la plenitud de la vida.